En general se calcula que el 12% de las mujeres o de las parejas, porque se habla más bien de parejas en esterilidad, son estériles como tal. El concepto de infertilidad no es exacto desde el punto de vista semántico. Ustedes ven, se anuncian mucho en las clínicas tratamiento de infertilidad. En realidad podríamos definirlo como una ineficacia reproductiva, porque la esterilidad para nosotros, por lo menos en México, viene, desgraciadamente se usa mucho el término infertilidad por un anglicismo que viene del infertility de Estados Unidos. En realidad, esterilidad es la incapacidad de concebir, cuando la infertilidad en realidad es la incapacidad para llevar a término un embarazo que sí se dio. Y es muy importante hacer la diferencia, porque las causas y por ende los tratamientos son completamente diferentes de una a otra. Entonces una cosa es la mujer estéril y otra cosa es la mujer infértil. Y se usa, sin embargo, inclusive en el Real Diccionario de la Lengua Española, como sinónimo, como tal. Las técnicas de reproducción asistida han evolucionado vertiginosamente. La más común que todos, incluso los especialistas que no nos dedicamos específicamente a la reproducción humana directamente como una subespecialidad, podemos hacer inseminaciones artificiales sin mayor problema, donde se toma esperma de la pareja, se capacitan los espermatozoides y se inyectan ya sea vía vaginal, directamente al fondo del saco vaginal, o intrauterinamente, que es lo más común, y lo puede hacer cualquier persona con un costo bastante accesible y con bastante buen éxito. Lo que pasa es que para esto necesitamos tener, evidentemente, una integridad del aparato reproductor de la mujer. Me han tocado ver casos de mujeres que les hacen inseminaciones artificiales, cuando tienen las dos trompas ocluidos, pues, evidentemente jamás va a funcionar una inseminación artificial. Necesitamos la integridad del aparato reproductor de la mujer para poder hacer una inseminación artificial. Cuando esto no se da, entonces podemos hacer varias otras cosas. Empezó a hacerse alguna época transferencia de gametos directos a las trompas, donde se colocaban directamente ahí y ahí seguía el proceso normal. A veces se hacía transferencia del embrión como tal ya fecundado a la trompa y de ahí seguía el proceso normal. Ahora sí. Y lo más novedoso, relativamente reciente, porque tiene ya casi 30 años de la primera, como vamos a ver ahorita, la fertilización in vitro, con sus dos variantes: el poner simplemente en contacto los gametos en una caja de Petri, esperar que se fecunde el óvulo e introducirlo directamente después a la cavidad uterina, o lo que se hace también actualmente es una inyección directa intracitoplasmática del espermatozoide directamente al útero. Derivado de esta última técnica, nos lleva finalmente al tema de hoy, que es la maternidad subrogada, que es exactamente lo mismo, nada más que con una mujer que no tiene nada que ver con la pareja biológica. Les decía yo que es relativamente reciente el primer llamado bebé de probeta. Fue hecho el 25 de julio de 1978 en Inglaterra y causó sensación a nivel mundial. Fue causa de publicaciones en todos los periódicos. Se logró mediante una fertilización in vitro simple. En esta época los óvulos se tomaban directamente por laparoscopía, lo que hacía una técnica bastante cara. Y finalmente, bueno, la técnica en sí como tal, para los que la dominan, no es tan compleja. ¿Cuáles serían las indicaciones para la subrogación materna? Por supuesto, una ausencia congénita o adquirida de útero que impida la procreación por esta vía, pero con ovarios presentes que puedan ser estimulados. De otra manera podría hacerse igual, pero con un óvulo donante, que también es un problema ético serio. Cuando existe alguna anomalía significativa en el útero, como el síndrome de Archerman, que consiste en que está sellado, por así decirlo, el endometrio, no hay manera, son pacientes que están en amenorrea y no hay manera de que en ese útero pueda crecer aún con fertilización in vitro, no hay manera de que en ese útero sea útil para una fecundación. Evidentemente pérdidas recurrentes del embarazo. Cuando existe una contraindicación médica absoluta para el embarazo, los casos donde decimos, bueno, si la mujer se embaraza, se puede embarazar, pero si se embaraza se muere, muy probablemente. Entonces, un caso muy típico de la hipertensión pulmonar, que se agrava muchísimo con el embarazo y tiene un alto índice de morbo y mortalidad. Cuando existe una condición médica grave que
pueda agravar, sin que sea un caso como el de la hipertensión pulmonar, pero que pueda agravarse mucho con el embarazo, como podría ser la insuficiencia renal, o podría ser una cardiopatía severa, o casos como la inmunización. Usted recuerda que la inmunización es cuando una mujer RH negativa tuvo contacto con sangre RH positiva y se convierte, tiene anticuerpos circulando, que cuando él se embaraza, si el feto es RH positivo, actúa como un antígeno y empieza a haber una producción importante de anticuerpos y finalmente acaban matando al feto intrauterinamente por destrucción de la sangre por los anticuerpos maternos. O cualquier incapacidad biológica para poder tener eventualmente un hijo, como el caso actual, pues, que también es mucha discusión, de parejas de homosexuales, por ejemplo. Cualquier otro factor endometrial, si el embarazo tiene que crecer en el endometrio, si tiene un factor endometrial importante, a veces incluso no diagnosticado, pero tomado en cuenta con pérdidas frecuentes de embarazos, estaría también indicada una subrogación materna. Desgraciadamente en México no hay una legislación al respecto, por lo menos a nivel federal. La mayoría de las subrogaciones que se efectúan, y se efectúan muchísimas, es extraña ver el número, por lo menos el número extraoficial es aparentemente muy importante, se efectúa bajo un concepto jurídico de que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, hay que tomar en cuenta que en los tratados internacionales el derecho de formar una familia se considera eso, como un derecho, y podría implícitamente considerarse que el acceso a las fertilizaciones in vitro y otras técnicas de reproducción asistida pueden formar parte del derecho, o forman parte, de hecho, del derecho a la salud. Ok. En México hay 2 estados en los que sí se encuentra expresamente prohibida la subrogación materna, que son Coahuila y Querétaro. Y por su contraparte tenemos 2 estados donde sí está legislado y permitido, en Sinaloa y Tabasco. Este último después lo vamos a analizar un poquito más porque es muy interesante lo que está pasando ahora en Tabasco. Desde 2007 a la fecha se han presentado muchas iniciativas en el Congreso para modificar la Ley General de Salud, crear una ley específica al respecto, sin embargo ninguna ha prosperado. Hay muchas que se encuentran incluso parcialmente aprobadas y que no han sido incluso publicadas. Es un problema muy serio. En noviembre de 2010, la Asamblea Legislativa del DF ya aprobó una ley de gestación subrogado, pero no ha sido publicada, entonces pues para fines reales no tiene efecto. Ahora, ¿cuál es el panorama mundial en general? ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos está permitida y legislada la subrogación materna en muchos estados de la Unión. Sin embargo, han tenido problemas muy serios. Muchos padres, muchas madres sustitutas han rehusado a ceder la custodia de los hijos, o se van, o se desaparecen, o simplemente no se rehúsan a cederlos, que ha llevado a múltiples juicios. El más común, porque fue el que sentó jurisprudencia en Estados Unidos, uno que hubo en Nueva Jersey, donde el juez de Nueva Jersey le cedió la custodia a los padres biológicos, tomando en cuenta el contrato que se había hecho previo. Entonces eso ya se acuerdan que en Estados Unidos la ley depende mucho de la jurisprudencia previa. En los casos previos es una ley. Entonces técnicamente al un juez haber fallado en favor de los padres biológicos se considera como ley en Estados Unidos. Entonces cualquiera puede hacer eso, aunque eventualmente en uno de los 8 estados donde sí está permitida directamente no se pudiera hacer. California fue el primero en regularlo y es el pionero en esto, y tiene todas las garantías legales y pleno respaldo del sistema judicial de los Estados Unidos para lograrlo. En el caso de India, en la India la Corte Suprema sentenció que la maternidad subrogada comercial inclusive estaba permitida como tal. Interesante, su costo varía entre los $20,000 y $40,000 aproximadamente, lo que se calcula este procedimiento. Sin embargo, en 2013 se prohíbe la gestación subrogada a homosexuales, solteros, extranjeros y parejas de países en los que está prohibida esta práctica. La subrogación materna en ese país se ha tornado una industria que genera casi 25,000 nacimientos por año y se expande rápidamente, y se ha considerado un país llamado como reproductivo, turismo reproductivo en esa circunstancia.
En Ucrania es otro caso parecido, está completamente legalizada la maternidad, inclusive la comercial, y se contempla la posibilidad que incluso los cónyuges realicen la fecundación in vitro con ovocitos donados inclusive. O sea, entonces eso es una subrogación materna de útero y de óvulo. Posterior al nacimiento, la pareja habitualmente obtiene un certificado ucraniano de nacimiento en el cual los dos padres biológicos constan como padre o como madre, inclusive cuando son óvulos donados, que es el siguiente párrafo, que no tiene ninguna importancia la relación genética con el recién nacido. Les dan un documento oficial y son legalmente los padres. En la Federación Rusa es legal la maternidad subrogada, incluso también la comercial. La única cosa es que ahí sí piden ciertas características, que hay que certificar que haya ausencia de útero. Vamos, hay que documentarla, no es nada más porque se le ocurra a alguien que no me quiero embarazar y contrato esto, no. Ahí sí hay que, por lo menos, en los demás países les da lo mismo por la razón que sea, se la permiten. En Rusia sí hay que certificar que si hay una indicación biológica, por así decirlo, o importante para poder hacer la subrogación, pero está permitida. En el resto de los países de la Unión Europea la legislación subrogada no solamente no está regulada, sino incluso el Parlamento Europeo condenó la práctica porque decía que atentaba contra la dignidad de la mujer y decía que su cuerpo y la función reproductiva se utilizarían como mercancías. Esto fue publicado en el informe anual sobre los derechos del hombre y la democracia de la Unión Europea. Sin embargo, pasa un poco lo que en México, pues las legislaciones, mientras las legislaciones locales lo acepten, no hay problema. Es el caso precisamente de España, donde está legislado que la filiación corresponde a los padres biológicos, según el artículo 10 de esa ley que se publicó en mayo del 2006, sobre las técnicas de reproducción asistida. En Grecia se introdujo una ley sobre reproducción humana asistida, donde médicamente se incorporaba las reglas específicas para permitir la subrogación y se le da un marco legal y regula la transferencia directa de la filiación. En Gran Bretaña, contra lo que se pudiera pensar, porque fue donde se inició la fertilización in vitro, como vimos hace ratito, se podría pensar que es legal. No es legal directamente, pero sí está regulada. Regula que pueda hacerse el procedimiento, pero en realidad lo que hay que hacer es después un mecanismo, caso parecido a lo que está pasando ahora en Tabasco, de transferencia de paternidad después del nacimiento. Después del nacimiento del niño, los padres biológicas realizan una serie de trámites, solicitudes y tienen la autorización pues para ser legalmente los padres. Y tienes los siguientes indicaciones, digamos, requisitos, que tienen que estar casados, tienen que estar en una unión civil o de convivencia, incluyendo ahí sí las parejas del mismo sexo. Las personas solteras no pueden pedir no se pueden acoger esta ley en Gran Bretaña. Y además, como cosa curiosa, ellos ponen que el embarazo debe no haberse producido mediante un contacto sexual. Tiene que demostrarse que fue una fertilización in vitro. El niño debe vivir con los padres intencionales desde el nacimiento. En el momento de la solicitud de la transferencia, por lo menos uno de los padres intencionales debe estar domiciliado en el Reino Unido. Los solicitantes deben tener al menos una conexión genética parcial con el niño. Aquí no pasa lo de India, que podían hacerlo, en Ucrania que puede hacerlo independientemente que fueran donadores o no. La solicitud debe realizarse durante los siguientes 6 meses a que nazca el niño. Y se tiene que demostrar que no ha habido ningún intercambio de dinero o beneficio que salga más que salga de los gastos razonables del proceso. Obviamente esto es muy difícil, siempre, por lo que he leído, siempre hay evidentemente una retribución o una compensación monetaria a la madre subrogada por muchas razones, que además incluso desde el punto de vista ético es quizá la principal discusión. En Portugal se promulgó una norma que establece la subrogación de la gestación en forma altruista para mujeres que carecen de útero o demuestren lo mismo no poder llevar a cabo un embarazo. En México sí se complica mucho el asunto, porque en México no hay una legislación federal al respecto, estamos completamente en el limbo legal, solamente 4 regiones está legislada, 2 para sí y 2 para no, ya lo habíamos visto, permitida en Tabasco y Sinaloa, prohibida expresamente en Coahuila y Querétaro. Y
En 2010 se redactó una propuesta de ley para regular y permitir este tipo de procedimientos aquí en el DF, y donde establece la obligación de la mujer gestante entregar a los padres a solicitantes al recién nacido inmediatamente después del nacimiento, estos a recibirse y hacer cargo de ellos, pero la verdad es que no está publicada, entonces no carece de valor. En Tabasco el turismo médico se creó porque se hizo una ley, pero es una ley muy incompleta, donde prácticamente permitía todo. Entonces se creó un turismo médico muy importante para parejas extranjeras. ¿Por qué? Porque el costo es mucho menor. Ya vimos lo que cuesta, vale entre 30 y 50 mil dólares, y aquí en México, pues lo vamos a ver, son 300 mil pesos lo que se calcula que cuesta de gastos para la madre subrogada. La gestación, en diciembre del año pasado cambió la ley y se prohibió que personas extranjeras tuvieran acceso a eso. Había un buen número de parejas que ya estaban en proceso de gestación o que estaban ya embarazadas. Entonces tienen ahorita 200 personas que están a punto de nacer y que no les dan el acta de nacimiento. Los extranjeros que vinieron a tener hijos por esta vía están atrapados en un limbo legal y no les dan identidad. O sea, a pesar de que nacieron ahí, no tienen acta de nacimiento, no los pueden sacar del país, obviamente. Están atrapados en el limbo, le están pidiendo pruebas genéticas, las copias de los convenios, y les ha costado un dineral, están interviniendo las embajadas inclusive. En Sinaloa sí está permitido cualquier modalidad de gestación subrogada, ya sea parcial, total, altruista, con o sin compensación, simplemente con estos requisitos: tener una buena salud física y mental, al consentimiento voluntario de prestar la madre subrogada su útero, y se debe acreditar mediante dictamen médico que no estuvo embarazada durante el año previo a la implantación del embrión y que no ha participado en más de 2 ocasiones consecutivas en este tipo de procedimientos. Esa ley nació así. El problema de Tabasco es que la ley original daba permiso a todo y después la cambiaron y no se han puesto de acuerdo de a partir de cuándo entra en función, si a partir de que se embaraza, a partir del contrato o a partir de que nace el niño. Y lo están tomando a partir del contrato. Entonces muchas veces se hace el contrato y la fertilización se lleva a cabo 2 o 3 meses después. Ok, entrando en materia del tema, que es lo importante y lo interesante y lo difícil. Las bases éticas de este asunto. Tenemos que pensar que ha habido una serie de cambios importantes en la sociedad mundial y tenemos que entender pues que hay que hacer ciertos cambios en lo que se considera tradicionalmente como familia. O sea, sería inconcebible pensar una familia hace 100 años de una familia de 2 hombres que tuvieran un hijo ya sea adoptado por uno de estos métodos, ¿no? Y actualmente lo estamos viendo cada vez más frecuentemente. Necesitamos analizar filosóficamente qué se refiere en realidad a la paternidad, qué entendemos por parentesco, el nivel social y la capacidad económica de una pareja con este problema. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como vamos a ver después, es un problema sumamente serio y todo atañe finalmente a dinero. De ahí que el primer cuestionamiento ético en el caso de la fertilización in vitro y específicamente de la maternidad subrogada, dado sus costos que vimos, es una aseveración pues completamente de justicia social, ¿no? Los avances científicos debieran ser para todos y no solo para los que pueden pagarlos. En países en los que esta práctica está permitida, es mucho más frecuente que esta práctica sea altruista, sin motivación económica. Sin embargo, se acepta que va implícito algún tipo de compensación oficial o extraoficial para la mujer que presta su útero, su vientre. Desde el punto de vista filosófico, no todo lo que técnicamente es posible efectuar se debe éticamente hacer. Pues aquí quizá el ejemplo más claro sería la clonación, ¿no? O sea, la clonación actualmente podría hacerse perfectamente bien con las técnicas que tenemos actualmente, se podría hacer. Sin embargo, pues no creo que nadie quiera hacer ahorita una clonación de un ser humano. Y sin embargo sí se puede hacer. La moral nos permite distinguir finalmente entre el bien y el mal. La sociedad actual, sin embargo, es libre, tiene opiniones, pensamientos distintos y muy frecuentemente hace que sea muy complicado distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable por las diferentes posturas existentes ante un tema determinado, que en este caso sería el actual, que pueden ser igualmente respetables e incluso éticamente correctas. García Diego dice: tenemos que abordar este tema en un contexto sociohistórico, o sea, lo que hablábamos hace unos
un par de sesiones sobre la validez de algunos conceptos como el juramento hipocrático y demás, ¿no? Entonces el conocimiento de la realidad no solo es lógico, sino también histórico. Es lógico históricamente y es histórico lógicamente. El análisis bioético y jurídico de cualquier técnica de reproducción asistida debe tomar en cuenta, por tanto, el espacio social e histórico. Alfred Dinard dice, el núcleo básico de la familia está formado por un matrimonio y sus descendientes, y considera que los matrimonios sin hijos no podrían constituirse o considerarse como una familia verdadera, hasta donde él dice, podemos o no estar de acuerdo con él. A partir de que el primer nacimiento conseguido en Estados Unidos se estableció más en ese país una necesidad de investigar y teorizar sobre lo que se entiende por parentesco desde el punto de vista antropológico y filosófico, que semánticamente se puede definir como un vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta. La esencia del parentesco radica en la relación con los hijos. Fortes creó el concepto de filiación complementaria. El parentesco es importante en toda sociedad por ser una dimensión que permite la reproducción de los lazos sociales. Particular importancia en el caso de la maternidad subrogada porque implica terceras partes involucradas en el asunto en esta técnica de reproducción asistida, ya sean donantes de células germinales, prestadores de úteros o gestantes subrogadas, que es el sinónimo. La antropología poco se ha ocupado de la esterilidad humana. Algunos trabajos etnográficos se enfocan en la vivencia de la esterilidad como el aspecto del parentesco. Las políticas actuales en cuanto a las parejas homosexuales abren la puerta a que estas técnicas de reproducción asistida a no heterosexuales, o sea, homosexuales, que en algunos países están expresamente prohibidas. Incrementa el interés de comprender lo que sucede en algunos fenómenos sociales, como las madres solteras por elección, tema cada vez más frecuente, sobre todo aquí en México, lo estamos viendo mucho más frecuentemente, o la maternidad sola voluntaria, asunto que no se había profundizado antes, muy probablemente debido a que la actividad erótica homosexual parecía excluir implícitamente la posibilidad de reproducción. Las parejas homosexuales no pueden reproducirse evidentemente con un método heterosexual, pero pueden hacerlo por esta vía, al igual que cualquier otra pareja heterosexual estéril o infértil. Las lesbianas tienen una característica, en alguna época se manejó con diferentes roles, identidades, donde alguna lesbiana primera vivía como una heterosexual honoraria, por así decirlo, para poder embarazarse, tener hijos, y después, ya que los tenía, se iba con su pareja mujer normal con su hijo. Las técnicas de reproducción asistida evitan la presencia física de un hombre, modificando las nociones tradicionales de parentesco. Las técnicas de reproducción asistida obligan a que actualmente el parentesco se tenga que establecer por acuerdos y no exclusivamente por los fenómenos meramente biológicos. La espermadonación implica que hay hombres que aportan sus células germinales sin deseo real de ser padres. Existen en México espacios en la red donde muchas mujeres ofrecen sus cuerpos para prestar su útero y gestar una vida. El costo aproximado en México, lo hemos platicado, es 300,000 pesos, cosa que lo hace mucho más atractivo, por eso, para el turismo extranjero, tomando en cuenta que estamos hablando de una diferencia económica sumamente importante comparado en otros países. Además, obviamente, de la atención médica necesaria, lo que cueste la atención médica al respecto. Frecuentemente, una vez logrado el embarazo, el resto de la gestación ocurre en la casa de los padres biológicos. No es una norma, pero se ha visto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que decíamos, que en Estados Unidos se van las mamás una vez que van a tener el hijo a otro lado. Aquí lo que intentan hacer es prácticamente adoptan, por no decir secuestran, a la mujer que está embarazada biológicamente de los padres, y se van a vivir con ella, y ellos la mantienen, la cuidan, la llevan a las consultas y está en el momento del nacimiento, para que en ese momento se ha quitado el niño. Es importantísimo decir, bueno, en México está pasando, y está pasando en lugares donde ni siquiera hay legislación al respecto. Ustedes ven en cualquier página de Facebook donde se rentan directamente, como ven ahí, madre subrogada, vientre en renta, Uruapan, Michoacán, y no es más que ponerse en contacto con ellos. Madre subrogada, vientre en renta en Tehuacán, Puebla. Y así hay
cientos. Alquilo mi vientre. Desde el punto de vista antropológico, el hombre ha tratado de buscar soluciones al problema de esterilidad, con mayor o menor éxito, pero sin llegarlo a conseguirlo de una forma absoluta, desgraciadamente, aún inclusive con estas técnicas. La perspectiva ética es muy diferente de la de legal y jurídica, pero van de la mano, desgraciadamente. Si la gestación subrogada estuviera bien regulada y se aplica respetando los derechos de las partes y del interés superior del menor, o sea, del que van a nacer, los problemas morales se reducen considerablemente. Al no existir una legislación en México que garantice y respete este concepto, pueden derivarse situaciones tales como la explotación de la mujer, la cosificación o instrumentalización del cuerpo femenino y del próximo que va a nacer, problemas psicológicos en la gestante por la entrega del bebé, vamos a ver un poquito después de eso al respecto, consecuencias legales graves por incumplimiento de un contrato de subrogación como tal, y lesión o atentado a la dignidad humana. Es mucho más frecuente que ocurre si no está legislado. Moralmente, la mayoría de las personas consideran que es aceptable la gestación subrogada cuando se lleva a cabo de una forma solidaria y altruista. Así se evita precisamente lo que decíamos hace rato, la explotación de la mujer, y es finalmente una decisión libre de esta mujer sobre el uso de su cuerpo. No dar una compensación, por otro lado, a la mujer gestante, pues no resulta justo para ella, está exponiéndose a muchas circunstancias, está desgastando su organismo. Y lo que es o no aceptable, finalmente es algo que cada quien debe determinar de su punto de vista, de acuerdo a su propia ética, porque para mucha gente podrá no ser aceptable esto. Pero él habla de que ningún ser racional en general debe ser tomado únicamente como un medio para algún fin. O sea, todos podemos ser considerados como medios para ciertos fines. Y un hijo como tal no debe ser meramente un medio para lograr la felicidad o satisfacción, o no debiera ser. La maternidad subrogada puede dejar, y deja de hecho huellas indelebles en la madre que gestó finalmente al hijo. Perturba la estructuración del cerebro maternal al interrumpir el vínculo materno-fetal. O sea, desde el punto de vista biológico y psicológico, pues la mujer está gestando una vida en su interior que finalmente se prepara inclusive para una lactancia que no va a tener lugar, porque va a tener una privación directa del recién nacido, quitándole precisamente el apego materno, que es fundamento de la familia, y que va muchas veces implícitamente hasta en forma, por lo menos en nuestra sociedad, inconsciente. Los cambios antropológicos y éticos han impactado en la sociedad actual, desvirtuando un poco el concepto de procreación. El lenguaje del cuerpo expresado en un acto conyugal queda reducido al proceso biológico de la reproducción como necesidad a la que está llamada la especie. Ayudar a parejas en su deseo de ser padres profesionalmente supone un desafío importante, pero al usar las técnicas de reproducción asistida se debe informar a las parejas de que estas técnicas tienen variantes que implican eventualmente manipulación de material biológico y ponen o pueden poner en riesgo la integridad y la vida del embrión y a veces de la propia madre en casos de la subrogación, bueno, y de cualquier realización in vitro. Frente a eso es necesario y conveniente que quienes se dedican a esto sí informen a todos los involucrados sobre los posibles efectos que pueda existir tanto en las mujeres que se someten a estos procedimientos y las posibles consecuencias para su futuro hijo, tanto físicas como sobre todo emocionales. La mujer embarazada experimenta desde el primer día un contacto directo con el feto, de acuerdo a la Universidad de Navarra, con un diálogo a través de estructuras celulares enviadas por el embrión, el vínculo afectivo, se crea un vínculo afectivo en la propia gestación. Las células fetales en órganos de la madre tienen una gran capacidad demostrada para regenerar y rejuvenecer tejidos. De ahí todos los experimentos con células madre y demás. El proceso biológico natural del embarazo puede reducir el estrés en la mujer por efecto de cortisol y la oxitocina. La maternidad subrogada entonces nos pone en presencia de un nuevo paradigma. La aprobación de esta práctica puede abrir caminos en la creación de instituciones que ofrezcan legalmente los servicios de gestación sustitutiva que actualmente no se tienen. La mayoría de los centros especializados en México han decidido no ofrecer esta posibilidad, no por el aspecto técnico. El aspecto técnico me dicen lo tienen superado y no tienen ningún problema, y está demostrado que estadísticamente no hay ninguna diferencia entre el índice de efectividad
que por cierto está puesto en el escrito, varía entre el 30 y 60%, dependiendo de quién lo publica, porque como ustedes saben siempre hay muchas mañas para aparentar un éxito mucho mayor, pero en general se calcula que entre el 30 y 40%, o sea, 3 o 4 de cada 10 logran un embarazo mediante fertilización in vitro. Claro, en lugares donde se escogen muy bien a las pacientes y se excluyen de las estadísticas algunos casos que se sabe de antemano van a ser difícil que se tenga éxito, pueden llevar las tasas a 60%, pero lo que se acepta mundialmente es entre el 30 y 40%. Entonces, la mayoría de estos centros han decidido no ofrecer esta posibilidad porque tienen mucho miedo de acarrear problemas legales, ya que potencialmente pueden ser responsables de delitos equiparados con tráfico de personas, órganos infantes, que tienen penalizaciones importantes e inclusive cárcel. Como vimos, las redes sociales están inundadas de mujeres que evidentemente por necesidad están dispuestas a someterse a este procedimiento, con todas las consecuencias biológicas y psicológicas que consciente o inconscientemente esto implica, y que visto así podría en algunos casos considerarse más como un acto de prostitución que de amor. Yo, por lo menos, podría concluir que la subrogación materna es un método de reproducción asistida relativamente nuevo y por consiguiente es necesario efectuar más estudios antropológicos, epidemiológicos y psicosociales para poder concluir las repercusiones reales que sobre la salud tiene este procedimiento. Como tal, este procedimiento per se no puede considerarse o no debe considerarse como procedimiento no ético. Sin embargo, la manera de efectuarlo sí puede llevar a conductas médicas y sociales no éticas. O sea, como tal, implícitamente no es, pero todo depende de cómo se haga. La falta de legislación federal y por ende una inexistente norma oficial mexicana provocan que la práctica cotidiana conductas poco éticas en la forma de efectuar y concluir dicho procedimiento. La falta de legislación, digamos, a lo mejor éticamente no estuvo mal hacerlo, lo que estuvo mal es cómo lo hicieron. La línea que divide lo maravilloso de poder darle a una pareja estéril un hijo biológico a través de una subrogación uterina y un acto de prostitución es muy delgada. La ética y socialmente resulta una técnica discriminadora, ya que el alto costo y la falta de certeza jurídica la hace inaccesible para la gran mayoría de los mexicanos, toda vez que no es cubierta por ningún seguro médico, por supuesto, y en el sector salud los pocos lugares donde se efectúan este tipo de procedimientos, que hasta donde yo sé, subrogación materna no se efectúa, se encuentran sobre todo, pero me refiero a los otros métodos de reproducción asistida. Aunque en la práctica cotidiana la tendencia es no avisar a los hijos que fueron concebidos en una forma no tradicional, de acuerdo a los especialistas en salud mental, creen que estos niños tienen el derecho de saber sus orígenes genéticos. Guardar un secreto que eventualmente saldrá a la luz puede repercutir negativamente y de varias formas en la salud mental de dicha persona. Urge entonces legislar en materia de reproducción asistida, pues que los avances que tenemos en este sentido siguen a un ritmo vertiginoso, no estamos preparados para ello. La micromanipulación nuclear, la subnuclear y genética y la clonación están muy cerca de ser operativas. De hecho, la clonación ya es operativa, nada más que no en humanos, no se ha hecho en humanos. Y con la semilla genómica eventualmente se podrá seguramente en un futuro no tan lejano prevenir y predecir ciertas enfermedades, tanto genéticas como no genéticas, y será otro problema mayor a resolver tanto desde el punto de vista ético como legislativo. Gracias.